Muy buenas. Hoy mi tema es la apropiación uso de las TICs en la formación docente en el contexto educativo. Mi nombre es Diomar Alexander Soto, candidato a doctorado en educación. ¿Cómo se originó mi estudio? A partir de la observación de la creciente importancia de las TIC en la educación y la necesidad de comprender cómo los docentes de la secundaria están incorporados a las herramientas de sus prácticas pedagógicas. Asimismo, la falta de competencias digitales sólidas y las barreras de la implementación de las TICs son factores determinantes que motivaron a la exploración de este tema. ¿Qué teorías apoyan mi estudio? Entre ellas el constructivismo, donde el aprendizaje del estudiante permite activamente el desarrollo de ese conocimiento a través de sus experiencias y comience a hacer una reflexión sobre lo aprendido. Vygotsky, como uno de los autores, nos menciona que el constructivismo, con su concepto de la zona de desarrollo próximo, describe la distancia entre los estudiantes que pueden hacerlo solo y lo que pueden hacerlo con la ayuda, en este caso en el uso de las TICs. Actuar como mediador que permite a los estudiantes acceder a nuevas experiencias, a nuevos saberes, facilitando el aprendizaje colaborativo y teniendo interacción social. Jerome Brunner introduce la idea de andamiaje, donde el aprendizaje es el apoyo temporal hasta que el estudiante pueda hacerlo de manera independiente. Las tecnologías pueden proporcionarse en ese andamiaje mediante recursos interactivos, a través de los tutores de línea, a través de los aprendizajes, cursos y otras herramientas que apoyan el aprendizaje autóctono. Es decir, el aprendizaje del estudiante se basa en todo el contexto, todas las formas y facilitaciones a través de los canales de medios de comunicación y el uso de las tecnologías. Ahora tenemos otra teoría que es el conectivismo. Se enfoca en el aprendizaje de la era digital, donde las TIC juegan el rol principal en esta época. George Siemens, que es fundador del conectivismo, postula que el aprendizaje ocurre dentro de la red de distribución de información y conocimiento, que en todo el entorno está el saber, y para ello hay que buscarlo a través de la conectividad y las conexiones de los medios, de las plataformas digitales para poder aprender y tener esa capacidad y utilizarlo para tener unas buenas conexiones. Steven Dunnett complementa la teoría del conectivismo al enfatizar que el aprendizaje es un proceso de reconocimiento de patrones de una red de nodos. Las TIC le van a permitir tanto al docente como al estudiante tener una fuente de información diversa, permitiéndolo a él a tener un mayor desarrollo en el aprendizaje y a tener una accesibilidad al conocimiento tanto colaborativo e individual. Por lo tanto, se eligió un método fenomenológico. Se centra en la exploración de experiencias subjetivas del docente respecto al uso y de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje, permitiéndonos así captar la esencia de percepciones como estilos influyentes de la integración de las TICs en las aulas, como herramientas tecnológicas para el aprendizaje. El fundamento epistemológico se basa en buscar y entender cómo los individuos experimentan e interpretan el mundo de los que los rodea. La fenomenología se enfoca en las experiencias vividas y cómo esta información nos permite absorber esa información de manera de la percepción sobre las tecnologías de la información y la comunicación. El título que pues en mi tesis quiero presentar es Docencia y TIC, optimizando el uso y apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los docentes de secundaria. Esto se va a abordar en la institución educativa Benjamín Quintero Álvarez, de Norte de Santander, del municipio de La Playa Belén,
Colombia. El paradigma. En esta investigación pues se enmarca el paradigma de la interpretativo, que se centra en comprender la realidad a través de las perspectivas y experiencias subjetivas de la institución educativa Benjamín Quintero. Por lo tanto, este paradigma asume la realidad de la que está construida socialmente y que conocemos el contexto del territorio donde estamos y que es dependiente de las interacciones de nosotros los seres humanos. Nosotros, en mi caso, tomamos el enfoque cualitativo para explorar y comprender los fenómenos que tienen esos participantes, para profundizar la experiencia y las percepciones en el uso y la apropiación de las tecnologías de la información en los docentes de la institución educativa Benjamín Quintero Álvarez, del municipio de La Playa de Belén, norte de Santander. El diseño de la investigación es cualitativo e interpretativo, orientando a comprender el uso y la apropiación de las TIC desde la perspectiva de los docentes. La fenomenología es el método que se enfoca en capturar la esencia de la experiencia de los docentes con las TIC. Eso ya lo habíamos mencionado anteriormente, pero lo hacemos, se recalca para poder entender el tipo de investigación, nuestro diseño. La técnica y el instrumento. La técnica se utiliza técnica como grupo focal, grabaciones de los docentes y una entrevista en profundidad. El instrumento es el principal, que fue la guía de preguntas semiestructuradas que se van a desarrollar. Está diseñada para orientar la discusión en grupos focales y las entrevistas. Además, se utilizará el software Attractive, que es un software cualitativo que nos va a permitir tener los contenidos y arrojarnos los datos correspondientes que estamos buscando. En el proceso, como lo decía anteriormente, vamos a utilizar pues un software cualitativo que es Attractive para el análisis de ese contenido, identificar directamente las categorías relevantes y las subcategorías que nos arrojen para facilitar la codificación y organizar los datos pertinentes para dar la exploración profunda de los temas emergentes y así tener un análisis profundo. Fundamentos metodológicos. La metodología adoptada es la cualitativa, centrada en la revisión de documental y la exploración de las concepciones de los docentes sobre el uso y la apropiación TIC en la educación y en su práctica pedagógica. El fundamento investigativo se basa en la premisa de las TICs, tiene un papel crucial en la educación y su integración efectiva depende de las competencias y actitudes de los docentes. Se justifica la necesidad de formación continua y adaptar las prácticas pedagógicas en el contexto digital. También se buscó a algunos investigadores como antecedentes, como Cardona en el 2018, que habla sobre el uso y la apropiación de las TIC por docentes en el contexto colombiano, destacando la importancia de comprender cómo las tecnologías están integradas en la práctica educativa y cómo los docentes se apropian de ellas. Sánchez 2017 investiga el impacto de un programa de actualización docente centrada en el uso y las herramientas tecnológicas en la Escuela Simón Bolívar. Y Moreno el 2019 analiza el desarrollo de competencias digitales en los docentes a través de una propuesta de formación virtual en la Universidad Cooperativa de Colombia. Su investigación combina métodos cualitativos y cuantitativos para medir la aceptación del uso de herramientas tecnológicas en el entorno educativo. En mi caso, voy a utilizarlo cualitativamente. Para ello, pues analizamos una conclusión que la investigación resaltaba la importancia de integrar las TIC en la educación de manera efectiva, considerando tanto la teoría como la práctica proporcionada como una base para desarrollar estrategias que mejoren las competencias digitales de los docentes y adopten estas metodologías pedagógicas a los avances tecnológicos. Asimismo, tomando el paradigma interpretativo que se centra en comprender el significado de los individuos, atribuyen a una experiencia por la cual utilizan métodos cualitativos como entrevistas profundas y grupos focales para obtener una comprensión detallada de las percepciones y actitudes hacia el uso de las TICs. Con el enfoque
fenomenológico permite explorar cómo los docentes experimentan y atienden la integración de las TIC en sus prácticas pedagógicas. Muchas gracias, espero que les guste mi exposición.